Buenos días a todos. Un gran saludo por este nuevo año, 2024. El Seminario de Universidad de Desarrollo lleva a cabo encuentros periódicos con distintas universidades líderes del mundo. En esta oportunidad tenemos a la Universidad Quebec-Montreal. Hago presente un gran saludo a las autoridades de la universidad y cedo la palabra al señor vicerrector académico de pregrado de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, el doctor Carlos Cabrera. Y ante todo, muy buenos días a todos los presentes. Hoy día es un día muy importante dentro de la programación de lo que es actividades del Vicerrectorado Académicos. Iniciamos las actividades con expositores. Este año hemos creído conveniente instalar justamente un rol de conferencias a nivel internacional con diferentes expositores de diferentes universidades del mundo. Es una forma de insertar la Universidad de San Marcos en el contexto internacional, ¿no? Y hoy día justamente vamos a iniciar con este seminario internacional de Universidad y Desarrollo 2024 que tiene como voy a repetir, tiene como objetivo poder insertar diversas conferencias a nivel internacional en las diferentes áreas del conocimiento, ya sea en el área de las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias básicas, ingeniería, las ciencias empresariales. Cada mes nosotros vamos a tener conferencistas de talla internacional de diferentes universidades. Y hoy día, justamente para iniciar esta jornada, este seminario internacional, y ya de por sí se inició el año 2021, entonces vamos a participar la presencia de la magíster Fernanda Galindo Ruiz, que es una profesional de la Universidad de Veracruz, México, y hoy día nos va a ofrecer la conferencia Oportunidades Académicos en Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Quebec en Montreal. Creemos que esta conferencia va a servir de mucha utilidad a todos los interesados que quieran participar, que quieran estudiar, que quieran enlazarse, que quieran integrarse a estas universidades del Canadá, que también forman parte de todo un circuito de trabajo con la Universidad de San Marcos. Así que le doy la bienvenida a la magíster Fernanda Galindo, y con esto doy por inaugurada la conferencia y también el ciclo de conferencias anuales que vamos a organizar a través del seminario que hemos denominado Seminario Internacional Universidad y Desarrollo del año 2024. Muy buenos días y adelante, magíster Fernando. Muchas gracias, doctor Carlos Cabrera. Hago presente que la Universidad UQAM tiene convenio académico con San Marcos. San Marcos tiene experiencia en esta universidad porque el gobierno de Canadá tiene un programa de LAB que beca para que lleguen un semestre en pregrado o posgrado alumnos. San Marcos ha tenido alumnos en Memorial, en Quebec, en Montreal y en Lakehead. Alumnos de ciencias, de derecho, de el área de negocios internacionales. Entonces, además, antes de la pandemia estuve en San Marcos como conferencista la profesora Genoveva Doré, especialista en pensamiento político peruano de la década del años 20. Bien, Fernanda, podemos comenzar. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Cabrera y al doctor Maldonado por la invitación para este seminario. Es para mí un gusto estar con todas ustedes. Bien, brevemente, yo quería compartir una presentación, que ahora por motivos técnicos no tengo el permiso, pero bueno, esperamos un momento. Como saben, la charla versa a través como de las oportunidades que hay para las humanidades y las ciencias sociales en la Universidad de Quebec, en Montreal, ¿no? Ese es el nombre completo de la universidad, y la Universidad de Quebec en Montreal.
Yo inicié mi doctorado allá en el 2020, en plena pandemia. Estoy terminando, este es mi último año. Entonces, bueno, es la última, digamos, etapa de mi formación, pero con anterioridad eh, estudié el magíster en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México y antes de eso también mis estudios de la licenciatura en historia, que sería el pregrado en la Universidad Veracruzana en México. Yo soy mexicana. Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar acerca de Canadá, que ahí voy a centrar quizás la mayor parte de mi tiempo, me gustaría también, y porque es algo que finalmente llama la atención, digamos así, hablar un poco acerca también de, eh, de estos temas. Uno, el perfil y desarrollo académico, que en mi caso, bueno, está cursado en muy buena parte en México y que también es una buena oportunidad para todos, para todas. No, mi pantalla está en negro. No sé si todavía me escuchan y me ven. Perfectamente. Sí. Muy bien, entonces continuaré, aunque sea sin el apoyo visual, para eso sirve. Bien, la Universidad Veracruzana, bueno, primero les voy a hablar de mi trayectoria en México, después de lo que es Montreal y Canadá, ¿no? La inserción tanto en la parte estudiantil como también en la parte sociocultural. Y bueno, posteriormente lo que quiere ya específicamente acerca de los estudios doctorales. Bien, les comentaba que en estos minutos me gustaría hablarles sobre mi perfil y mi desarrollo académico, que es la mayor parte relacionado en México y que me parece que, bueno, el área académica en México también puede ser un área de oportunidad y atractiva para los estudiantes sanmarquinos. Después, lo que es Montreal, Quebec y Canadá en general, ¿no? Como ciudad, como sociedad, como área para realizar estudios en la UQAM o en alguna otra universidad. Posteriormente, lo que es el área de posgrados en la UQAM y finalmente sobre mi proyecto personal de investigación, que es lo que me llevó a la UQAM y es también lo que me ha traído aquí a Lima, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, para comenzar, me voy a referir a mi primera universidad de formación, donde también tuve la oportunidad de laborar, que es la Universidad Veracruzana. Ahora ponemos las diapositivas. Muchas gracias. Es una universidad que se encuentra en la ciudad de Jalapa, en la provincia de Veracruz, en el sureste mexicano. Es una de las principales 10 universidades del país y es la primera en la región sur-sureste del país. Es una universidad que, digamos, en una condición moderna, contemporánea, se fundó en 1944. Hay ejercicios de escuelas y de facultades no centradas en la universidad, que evidentemente son ejercicios pues, que le anteceden, digamos que son un previo. Es una universidad de aproximadamente 87,000 estudiantes, 357 programas académicos, y es una universidad también, muchas gracias, es la tercera diapositiva. Es una universidad también que como esta universidad o algunas otras ya universidades públicas consolidadas, digámoslo así, tiene varios aspectos positivos que a mí me gustaría recalcar, porque no es que sea especial de esa universidad, sino que es lo que a mí también me permitió comenzar esta trayectoria académica profesional, que es evidentemente, y es uno de los temas que nos trae aquí hoy, la movilidad académica y los departamentos de idiomas, ¿no? El aprender un segundo idioma y el haber tenido una beca para hacer estudios en el extranjero estando en el pregrado.
Eso fue algo que a mí personalmente me ayudó mucho y que la Universidad Veracruzana fue una plataforma maravillosa para tener una primera visión de lo que era una universidad fuera de México, ¿no? Programas distintos, otras maneras de aprender, de todo lo demás. Si por favor podríamos pasar a la cuarta diapositiva, que es la de la UNAM, para que ustedes vayan viendo la información, es prácticamente la que yo les estoy dando. Después de eso, evidentemente, hice el magíster, o lo que en México sería la maestría, en estudios latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, por sus siglas. ¿A ti te ven ellos? ¿Te ven? Es una universidad también con unas características bastante peculiares, ¿no? Me parece que en América Latina no hay algo así. Es una universidad que está en la Ciudad de México, lo que antes era el Distrito Federal, el DF, que ahora es la Ciudad de México. Específicamente el campus central es el campus que se llama Ciudad Universitaria, pero también la universidad tiene 5 sedes metropolitanas en lo que sería el conglomerado de la Ciudad de México, 50 instalaciones en todo el país y 11 sedes internacionales, la mayoría de ellas en Estados Unidos, Canadá, Europa y algunas pocas en Asia, ¿no? Donde se dictan algunos cursos, sobre todo de idiomas, cátedras internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es la más importante de mi país y siempre figura ¿no? en los tops de América Latina, entre los primeros 5 por ahí. También depende si aparecen las universidades públicas, las privadas, quien haga, por supuesto, las averiguaciones, ¿no? Estas evaluaciones, mejor dicho. Como tal, ya también es fundada ya con el nombre de la Universidad Nacional en 1910, aunque también sus orígenes, bueno, son coloniales, aunque no tan antiguos como los de la Universidad de San Marcos, por supuesto. La UNAM tiene 360,000 estudiantes y 496 programas académicos que van desde el bachillerato, o el grado de bachiller, pregrado, magíster, doctorado, especialidades también y algunas otras formaciones de posgrado que son un poco más cortas y abarcan prácticamente pues todas las áreas. Entonces, estas son 2 universidades que también siempre tienen bastantes convenios, oportunidades de distintos tipos de intercambio para hacer un semestre o un periodo, pero también siempre hay otro tipo de programas para intercambios también culturales o estudiantiles de diversas índoles. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Y les pido una disculpa que con el cambio de computadora se perdió el formato y por ahí hay algunos errores de ortografía y algunos cambios en el formato, así que me disculpo por ese inconveniente. No estaba hecha así la diapositiva, evidentemente. Bueno, la UQAM, la Universidad de Quebec en Montreal, está, como el nombre lo dice, en la ciudad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, en la parte del Canadá francés. El francés es el idioma oficial, la universidad tiene ese idioma, toda la vida académica y social de la UQAM se desarrolla en francés. Montreal es una ciudad, Montreal como tal, de 2 millones de habitantes y con la zona, digamos, conurbada, alcanza a veces un poco más de 3 millones de habitantes. Entonces, es una de las ciudades más grandes de Canadá. Canadá es geográfica y territorialmente un país muy grande, pero a nivel poblacional, pues no es, las ciudades no son muy grandes y su cantidad de habitantes no es lo que podrían ser en países como los nuestros. Entonces, bueno, Montreal es la segunda ciudad más poblada y más importante después de Toronto.
lo cual también le da bastante dinamismo a la universidad. Es importante aclarar que Montreal, la ciudad de Montreal específicamente, tiene 4 grandes universidades, 2 son francófonas, 2 son anglófonas. Las 4 son universidades públicas, en el sentido de que el sentido público de la universidad en Norteamérica es distinto, quiere decir que cualquiera puede acceder a estudiar, aunque los estudios tengan algún costo, ¿no? Las otras grandes 4 universidades son la Universidad de Montreal, la universidad que es en francés, la Universidad de Concordia y la Universidad de McGill. Concordia y McGill son universidades que dan sus cátedras en inglés, y la Universidad de Montreal y la Universidad de Quebec en Montreal son las universidades que dan los programas educativos en francés. Entonces, esto es importante porque, bueno, Canadá oficialmente es un país bilingüe, Quebec es una provincia mayoritariamente francófona, toda la vida, digamos, oficial se da en francés, aunque la mayor parte de la población, especialmente en ciudades como Montreal, habla también los 2 idiomas de manera fluida, y es fácil hacer una vida como vida cotidiana, vida social, en cualquiera de los 2 idiomas. Es una ciudad también dinámica, moderna, multicultural, que está acostumbrada a la migración. Canadá es un país receptor de migrantes contemporáneamente, entonces mucha gente, muchos canadienses se enorgullecen de que su país reciba migrantes, y tienen varias series de políticas públicas, por ejemplo, donde pues justamente promueven la diversidad, la integración, el apoyo, ¿no? El apoyo de llegada a los migrantes, el apoyo, por ejemplo, con el idioma. Cuando uno llega a Quebec, si no habla, el gobierno tiene clases gratuitas de francés, tienen alguna serie de programas, porque también, bueno, hay distintas categorías de migrantes. Los estudiantes no son la mayoría llega como migrantes calificados de trabajo o como asilados políticos, también es una de las cosas que se ve constantemente. Entonces es muy fácil y es muy común ver que en Montreal pues hay todo tipo de diversidades lingüísticas, étnicas y culturales, lo cual pues a veces puede ser un poco impactante, pero también es algo sumamente enriquecedor, y en general la gente es muy respetuosa, y el ambiente urbano es cordial, es sencillo, es bastante agradable. Es una ciudad, también es importante decirlo, porque marca mucho la pauta de la vida en Montreal y en Quebec. Es una ciudad que conoce, bueno, la provincia entera conoce las 4 estaciones al pie de la letra. Entonces, en verano son 30 grados centígrados, pero en invierno son menos 30 grados centígrados, ¿no? El invierno es bastante extenso, ¿no? La nieve comienza en octubre y a veces sigue hasta marzo o abril, a veces hasta mayo. Entonces, bueno, el clima quizás es la parte más hostil, sobre todo para los que venimos de climas distintos, no tan fríos, no tan acostumbrados a pasar gran parte del año bajo la nieve, bajo bastante cantidad de nieve. Entonces, esa parte quizás es uno de los mayores desafíos, pero forma parte, es algo natural allá, entonces también forma parte pues, de la vida y de la integración cultural y social. La Universidad de Quebec en Montreal, como pueden ver en pantalla, estuvo fundada en 1969. Esta universidad no tiene ningún antecedente, es decir, es una universidad bastante nueva. Está fundada en una ola nacionalista. Para quienes no lo saben, Quebec, la provincia de Quebec en Canadá, ha intentado independizarse 2 veces para conformar su propio país, sobre todo en la década de los 80s y los 90s. Ahora el debate ha minorado y ha tomado otros tintes. Pero en la época en la que la universidad se fundó con esta ola nacionalista que comenzó justamente en la década de los 60s, lo que la universidad quiere es justamente promover
los valores de Quebec, ¿no? Y no tanto lo que ellos dicen que son los valores de Canadá, que la diferencia no es tanta en realidad, pero tiene que ver, bueno, sobre todo con la cuestión de la identidad francófona. Entonces, esa parte es, pues, bastante interesante y obedece a por qué la universidad, sus clases son en francés y tienen, por ejemplo, en mi departamento, lo veremos más adelante, grandes cátedras, bueno, en toda la Facultad de Ciencias Sociales, muy enfocado a cuestiones que tienen que ver con Quebec, con minorías, con la francofonía en todo el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Están muy concentrados en eso porque ellos también, Quebec se considera una minoría dentro de Canadá por la cuestión lingüística. Son 40,000 estudiantes, 300 programas de estudio y se agrupan en lo que ellos llaman diversas facultades, que sería arte, comunicación, ciencias políticas y derecho, ciencias de la educación. Ellos le llaman ciencias humanas, que serían ciencias sociales, y ciencias administrativas. Tienen bastantes posgrados. Cada facultad tiene al menos 3 distintos posgrados entre maestrías y doctorados. Y bueno, es una universidad que también, justamente por ser fundada ya de una manera contemporánea y como en este ímpetu de renovación y de exaltación a Quebec y a una ola de modernidad en Quebec, es una universidad que promueve mucho una educación horizontal y participativa de la comunidad y de los estudiantes. Está en pleno corazón del centro de Montreal, entonces es una universidad que procura como dinamizar la ciudad a la población aledaña, las calles, los parques, los espacios públicos, pero también hacer muchas prácticas, trabajar fuera de la universidad, abrir estas oportunidades, incluir a los estudiantes de distintas maneras. Entonces, eso es algo también bastante atractivo que tiene la Universidad de Quebec en Montreal. Si pudiéramos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Una de las, por ejemplo, de las cuestiones que incluyen a los estudiantes son las posibilidades de trabajo dentro del campus, o sea, trabajar para la universidad al mismo tiempo que se es estudiante, de distintas maneras y en distintos servicios, que pueden ser, sobre todo, también dependen, entre más elevado sea el estudiante en el sentido de en qué grado de estudios está, pues hay más oportunidades. Por ejemplo, los estudiantes de doctorado tenemos muchísimas más oportunidades que van desde dictar cursos hasta abrir proyectos de investigación a la par con los profesores de las facultades. Pero también se puede trabajar en las bibliotecas, en las cafeterías, en centros estudiantiles, en la aplicación de exámenes, es decir, también el sistema de educación en Quebec y en Canadá permite que haya estos distintos puestos por cómo ellos evalúan, apoyo para universidades discapacitados, apoyo para estudiantes internacionales. Estas son todas varias de las posibilidades de trabajo que existen. Hay también bastantes programas culturales, comités estudiantiles, hay también movilidad académica y la vida cultural de la universidad es bastante versátil. Los programas, los comités estudiantiles, por ejemplo, son bastantes, son muy diversos, incluso tienen el Comité UCAM para América Latina, que incluye tanto a estudiantes latinoamericanos de la universidad como a personas que se interesan en América Latina en sus proyectos de estudio, de investigación, pero también en cuestiones culturales o lingüísticas, y es un comité bastante activo. Pero así como está el comité, por ejemplo, de estudiantes, bueno, el comité latinoamericano, está el comité de estudiantes africanos o el comité para estudios de Asia, y esto también permite, bueno, una sociabilidad estudiantil para salir, para hacer ciclos de cine, para abrir conferencias, para abrir debates, pero también permite como este otro acercamiento justamente cultural, de conocer a los compañeros estudiantes que tienen otras nacionalidades u otros orígenes porque son hijos de migrantes, y es algo bien interesante de experimentar, y es algo que la universidad también promueve bastante, y es algo que a mí me parece muy atractivo.
Y la última es que, bueno, también la universidad cuenta con un buró, una oficina de becas, nada desdeñable. La universidad tiene varias becas en la Fundación UCAM, pero también hay becas automáticas. Por ejemplo, todos los estudiantes de doctorado de la UCAM automáticamente al registrarse en la universidad reciben 2 becas. Una que sería la reducción de los gastos de escolaridad, que es de aproximadamente, depende del año. Por ejemplo, va entre de $3,000 a $500 por año, dependiendo también cuántos créditos haya y qué año. El primer año, por ejemplo, en el caso del doctorado, el primer año es el más caro y conforme avanzan, el último año, por ejemplo, no se paga. Entonces, bueno, la universidad en cuanto entran se les da esta beca de reducción de colegiatura que reduce los gastos de escolaridad en un 80% y se les da la beca de apoyo universal donde también son $2,000 anuales que la universidad da automáticamente a todos sus estudiantes de posgrado. Pero también hay becas de organizaciones no gubernamentales, de fondos privados como bancos o institutos también de investigación, y hay becas evidentemente también del gobierno de Canadá y del gobierno de Quebec, ¿no? Eso también pues amplía las posibilidades del gobierno federal y del gobierno de provincia. Estas últimas dos regularmente son para estudiantes de excelencia, pero es importante decirlo, hay digamos, dentro de las cuotas de las becas que se dan, hay una cuota preferencial para becar a estudiantes extranjeros. Es decir, los estudiantes extranjeros no compiten con pues los nacionales o los nativos, sino que entran en su propia dinámica de concurso también pues para favorecerlos, ¿no? Y para que se asegure que cada año sean becados al menos 8 estudiantes extranjeros de cualquier área de conocimiento. Eso también es importante resaltarlo. Y bueno, para pasar al último punto, si podemos avanzar las diapositivas. Bueno, yo estoy, como les comentaba, en el doctorado. Entré con un proyecto de investigación para hacer una tesis doctoral, que es Estado, Cultura y Censura en México y Perú, 1933-1939. Personalmente yo elegí la UCAM porque tenía el interés por todas estas cuestiones que les comenté, yo no las había perdido de vista. Me pareció que las oportunidades de las becas eran bastante buenas. Montreal era una ciudad que me llamaba bastante la atención y encontré una profesora allá que es especialista justamente en historia de América Latina y que tiene varios estudios de la historia peruana, Geneviève Doré. Ella es quebequense. Entonces, bueno, la contacté y a través de su apoyo es que yo comencé a realizar este proyecto de investigación dentro de la UCAM al 100%, donde, por ejemplo, bueno, mi proyecto se vio favorecido no solo por los cursos especiales que tomé, dirigidos, bueno, los cursos generales de historia, ¿no? Metodología, teoría de la historia dentro del doctorado, pero también lecturas y cursos especializados que favorecieran la consolidación de mi proyecto de investigación. Y aparte las oportunidades que el Departamento de Historia y la Universidad y la Facultad de Ciencias Humanas dan para los estudiantes de posgrado, que es la creación pues, de seminarios especializados, de laboratorios. En mi caso, yo colaboro en el LIELA, el Laboratorio Interdisciplinario de Estudios de América Latina. Es un laboratorio que pertenece a la Facultad de Ciencias Humanas y que engloba a la Escuela de Idiomas, a la Facultad de Ciencias Políticas, a la Facultad de Sociología, a la de Historia y estoy olvidando alguna, pero no recuerdo cuál. Bueno, son varios profesores que están todos dentro de la universidad y que a su vez antropología. Muchas gracias. Sí, a los de antropología. Efectivamente. Y que, bueno, son varios profesores que
o son de origen latinoamericano que ya están trabajando en Montreal y en Quebec, o son quebequenses que hacen investigación sobre América Latina. Entonces, bueno, este es el IELA dentro de la UQAM, pero el IELA, a su vez, el laboratorio se inserta en la red de estudios latinoamericanos de Montreal, que conforman a todos los especialistas de América Latina en ciencias sociales y en humanidades dentro del área de Montreal. Entonces, es un espacio muy dinámico porque se hacen conversatorios cada cuando, presentaciones de libros. Como estudiantes tenemos acceso también a un pequeño local dentro de la universidad donde podemos, bueno, desarrollar nuestros estudios, pero también podemos hacer algunas pequeñas actividades. Se hacen coloquios estudiantiles, ¿no? Especialmente para estudiantes, para que los estudiantes presenten sus avances de investigación. Esto se hace con la RELAM, con la Red de Estudios de América Latina, pero también, por ejemplo, el Departamento de Historia tiene su propio coloquio para todos los estudiantes de Historia. Y son varios de las cuestiones que a mí me han apoyado pues justamente a insertarme a la universidad y a desarrollar y ampliar las perspectivas de mi proyecto. Dentro del UQAM también yo gané una beca que fue justamente la que me permitió venir a Lima. Como mi trabajo era sobre Perú, bueno, yo como historiadora quería consultar varios repositorios de documentos y archivos, y fue gracias a esta oportunidad que finalmente pude venir aquí, donde he estado haciendo la labor en la universidad, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Municipal de Lima. Bueno, he pasado por ahí por varias, la Biblioteca Nacional, por varias áreas. La beca, por ejemplo, bueno, la concursé a través del gobierno, pero la universidad también tiene sus propias becas. Hay un fondo a cada facultad y a cada departamento, ¿no? La Facultad de Ciencias Humanas, como le llaman ellos, cada departamento, sociología, antropología, ciencias políticas, historia, cada departamento tiene sus propios fondos para apoyar estudiantes, para comprar libros para sus investigaciones, que se compran a través de la biblioteca, para que los estudiantes vayan a congresos o eventos internacionales a presentar ponencias, para que los estudiantes hagan viajes o estancias de investigación en el extranjero o en otra ciudad que no sea Montreal, que también genere gastos. Sí, existen también estos otros medios que son pues bastante atractivos y que favorecen, bueno, el lado cuando uno se encuentra en una situación como la mía, que decidí irme a estudiar a un país donde mis archivos no estaban muy cerca y donde, bueno, en América Latina la mayor parte de los archivos no están digitalizados. Entonces, pues era evidente que yo tenía que salir, después de haber ido a Canadá, tenía que volver a México a terminar mi consulta documental y que tenía que venir a Lima. Pero bueno, la universidad tiene estos espacios y estas propuestas también. Así que bueno, voy a detenerme aquí. Muchas gracias por el tiempo para también abrir quizás un diálogo de comentarios o de preguntas. Si no, bueno, también mi trabajo aquí, mi trabajo de investigación, por ejemplo, que ha sido en Lima, yo llegué en noviembre, ha sido bastante fructífero, me parece, a pesar de, bueno, algunos yo estaba muy segura que en el archivo general iba a encontrar muchas cosas y después descubrí que más bien tenía que diversificar mis archivos, pero finalmente mi estancia aquí me ha permitido también insertarme en espacios como este o en la Universidad de San Marcos, que ha sido muy generosa y me ha abierto las puertas de manera maravillosa. Que bueno, sino también ha habido siempre la disposición en la Biblioteca Nacional, en los archivos, de justamente no solo proporcionarme el material, sino guiarme también
en algún encuentro de lecturas, en encontrar estos contrastes dentro del proyecto de investigación para entender las diferencias o las cercanías entre México y Perú, que a mi parecer son dos sociedades bastante similares y que comparten bastantes cosas y que al mismo tiempo en lo que yo he ido encontrando, pues mi estudio es comparado, entonces he encontrado bastantes contrastes que para la parte comparativa es bien interesante. Aquí estoy viendo algunas preguntas. Voy a ir contestándolas en ese orden porque me parece que la índole es distinta. La primera que pueden ver en el chat es ¿por qué escoger el periodo de 1933-1939 en el caso de Perú? Tiene que ver un poco, porque yo quería trabajar como ese contexto histórico y en México está un sexenio presidencial que es el de Lázaro Cárdenas, que es uno de los presidentes más famosos de la historia moderna de México y que empataba, digamos así, con prácticamente este sexenio con el de Óscar Benavides aquí en Perú, que me parecía que también no era un periodo histórico muy trabajado y que Benavides era un personaje quizás también interesante a contrastar porque superficialmente es todo lo opuesto a Lázaro Cárdenas, ¿no? Lázaro Cárdenas era un presidente de índole, bueno, autodeclarado socialista, antifascista y anticlericalista, es un presidente que viene saliendo de la Revolución Mexicana, él fue combatiente en la Revolución, entonces él se dice a sí mismo revolucionario y en el caso del Perú, Benavides representa todo lo contrario, ¿no? Es un proyecto más bien oligárquico, no es una figura como muy central, es decir, no es solo él, en el caso de México el periodo de Cárdenas es muy presidencialista, lo que él representa muchas cosas, en el caso de Benavides me parece que hay una intención de hacerlo así, pero no es tan evidente, y que por ejemplo fueran, bueno, Benavides no era declarado así, pero era más bien un conservador, un poco con sus guiños con el fascismo, apoyó, por ejemplo, a la Junta de Gobierno en la Guerra Civil Española, en México se estaba apoyando al bando republicano, que era el opuesto. Entonces, estos contrastes a mí me parecían cuestiones políticas bastante interesantes, pero en el fondo, las maneras de actuar con los discursos, con la generación de proyectos obreros, por ejemplo, con el manejo de la cultura, no es tan distinto. Entonces, quizás el contenido sí, pero la forma estructural y las maneras políticas son bastante similares y eso fue lo que me llevó a mí a elegir estos años del Perú. Para acceder a las modalidades de acceso al UCAM es necesario tener un promedio ponderado muy alto. Es muy curioso, en México es igual, el promedio ponderado alto significa muchas cosas para los estudiantes, pero en el sistema canadiense le dan más valor a algunas otras cosas que al promedio. Eso a mí me sorprendió mucho cuando entré y cuando concursé por la beca, porque en un primer momento no aparecía, nadie pedía calificaciones de nada, ¿no? Ni las notas. Entonces, pues a mí sí me sorprendió bastante. Sí les importa que, digamos, el estudiante tenga la excelencia académica, pero para ellos la excelencia académica no solo es la cuestión del promedio ponderado, sino que también implica las actividades universitarias realizadas, publicaciones, trabajo de divulgación, aspectos laborales, digamos un poco que la visión norteamericana en general, de Canadá y Estados Unidos, acerca de qué se conforma la excelencia, tiene que ver también con el buen manejo de un idioma, la capacidad de hablar uno o dos o tres o varios idiomas, y otras cuestiones que demuestren como actitudes de dinamismo, de liderazgo. Entonces, bueno, el promedio aparece, pero aparece no es dentro de las primeras cosas que solicitan, ¿no? Si eso es, por ejemplo, en América Latina eso es algo difícil de concursar porque para nosotros funciona distinto, pero ellos también le dan mucho peso a si los estudiantes han tenido becas o no antes, ¿no? El tener una beca ya es algo que se ve de manera muy positiva. Las becas
La siguiente pregunta, Naomi Cabrera. ¿Las becas otorgadas por la universidad para estudiantes extranjeros facilitan cuestiones respecto a la residencia? Bueno, el permiso que hay que sacar es residencia temporal, que te permite quedarte, de hecho se renueva a la mitad de los estudios, son 2 o 3 años y de ahí se vuelve a renovar, y facilita algunas cuestiones respecto a comprobar que uno tiene el dinero suficiente para estudiar en Canadá. Es en eso lo que facilita. La beca no hace ninguna gestión de migración, ni de visa, ni de residencia, pero cuando uno dice, bueno, yo sí tengo un ingreso y el ingreso es a través de esta beca, de un monto, depende cuánto sea el monto anual. Ahorita están pidiendo, me parece que $10,000 anuales para comprobar gastos para estudiantes, ¿no? Si uno comprueba $1,000 al mes, es lo que piden para dar la visa de estudiante o la residencia temporal estudiantil. Entonces, cuando uno tiene una beca, bueno, depende también el tipo de becas, pueden ser quizás varias becas, siempre y cuando sean compatibles tener varias becas al mismo tiempo, es lo que apoyan, ¿no? Como decir, bueno, sí tengo dinero y es un dinero que me está dando tal fundación como estudiante. María Esther Bazán, ¿cuántas becas se suelen ofrecer para pregrado en ciencias humanas? ¿Si es necesario hablar francés o es suficiente con inglés? Dependiendo de la universidad. En la UCAM es necesario hablar francés, un nivel en el marco común de referencia europeo, el nivel B2. Con inglés podría ser suficiente quizás en alguna otra universidad de Montreal o de Canadá, pero en la UCAM sí es necesario el francés. Las becas de pregrado, la verdad, no lo tengo muy claro porque no conozco estudiantes de pregrado, no conozco muchos, conozco 1 o 2 nada más. Y me parece que son las menos, evidentemente. Las becas son más para estudiantes de posgrado, pero sé que sí hay para becas para estudiantes de pregrado. Lo único que tienen es que son becas que se concursan. Las becas de posgrado, por ejemplo, muchas se concursan y la beca se gana por 1 año o por por todos los estudios, ¿no? 3 o 4 años. Y lo que tienen las becas de pregrado es que algunas veces se concursan y se gana una cantidad de dinero específica, es decir, uno concursa una beca por $3,000, ¿no? La beca de la fundación o la beca de la Facultad de Ciencias Humanas y te dan solamente $2,000 o $3,000 una sola vez y listo. Entonces, esas son la mayoría de las becas de pregrado en mi experiencia, pero como esas hay bastantes, allá son cuatrimestres. Entonces, cada cuatrimestre abren 2 o 3 becas de ese tipo. Los costos para estudios de posgrado, hay restricciones por parte de la universidad en el periodo de estudios. Los costos a comparación, bueno, no sé, en México funciona un poco como aquí, la universidad pública no tiene ningún costo. Entonces, yo, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana es una cantidad por semestre, no sé, bastante accesible para todos, y en la UNAM no se paga prácticamente nada. Pero como les decía, la universidad pública ya es distinto. Entonces, cuando uno no tiene beca, y esa es una de las ventajas de la UCAM, que como les decía, da una beca automáticamente, pueden ser hasta $7,000 al año. No, pueden ser hasta $40,000 al año. Entonces, es una cantidad impresionante de dinero. Pero regularmente entre $3,000 y $7,000 por año, que cuando ya uno lo divide son, por ejemplo, cada cuatrimestre $2,000. $2,000 también canadienses, o sea, que es un poco más bajo que el dólar estadounidense. Entonces, bueno, ahí puede parecer muy caro también. Hay algunas becas que cubren estos costos, hay algunas becas que lo cubren parcialmente, hay algunas becas que reducen el costo de la matrícula, depende también del tipo de beca. Y bueno, ahí con las becas, y muchas de las becas también permiten trabajar, y eso es algo muy común también en Estados Unidos y en Canadá. Los estudiantes universitarios todos trabajan fines de semana, toda la semana,
es muy normal porque el costo, todas las universidades hay que pagarlas, ¿no? La mayoría de ellas, 90% de las universidades se paga. Entonces, para mantener también ellos sus costos y por eso hay esta facilidad en la UCAM, por ejemplo, de que los estudiantes trabajan en la propia universidad con todos sus apoyos, los sindicatos, ¿no? Digamos, todos los cuidados para que sus estudiantes tengan buenos salarios, etcétera, etcétera. Restricciones por parte de la universidad en el periodo de estudios, no entendería como restricciones de qué parte, si podemos especificarlo, quizás más adelante podamos verlo. ¿Cómo se solicita en la universidad la ayuda económica que obtuvo para viajar? En mi caso, la solicité al departamento de historia, ¿no? Yo tengo mi beca, pero en el departamento, directamente yo me comuniqué con el departamento a través de la asociación estudiantil y les dije, a mí me gustaría solicitar dinero del Fondo de Apoyo a Estudiantes de Posgrado para hacer una estancia de investigación y ellos me dieron una parte, un porcentaje y la beca que tengo cubría otras cosas. La Universidad de UCAM ofrece pasantías actualmente para estudiantes de pregrado de Perú, me parece que sí, ¿no? Ah, en el ELAP, me comenta el doctor Maldonado, sí, ELAP es el nombre del programa. Bueno, estoy leyendo también los comentarios que hacen sobre mi proyecto, pero ahora voy a dedicarme, no los tomo para menos, los guardo un poco más para mí acerca de las cuestiones oligárquicas, pero también me centro en contestar las preguntas. En el caso de las maestrías para ciencias humanas, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos son muy sencillos, la cuestión aquí es más burocrática porque todo tiene que ir evidentemente certificado. Canadá acaba de unirse al convenio de La Haya, entonces tiene que ir certificado o apostillado a nivel internacional. Tienen que ir también todos los documentos traducidos del español al inglés o al francés. Y se pide un currículum, a veces piden cartas de recomendación, una carta de exposición de motivos de por qué se quiere estudiar en el posgrado de la universidad. Piden los títulos universitarios, sí piden las constancias de calificaciones, no piden el promedio, pero bueno, piden las calificaciones. Y me parece que ya no es muy, digamos, no es un listado de requisitos muy amplio, son más específicos, más que para entrar a la universidad, para acceder a las becas. Sí. Amigos y amigas, ¿tienen interés en hacer un posgrado en el extranjero? Un punto muy importante y a subrayar es tu investigación, ciencias o humanidades, que el colega de esa universidad extranjera desarrolla. De esta forma, el posgrado de esta universidad va a ser sensible, ¿no?, a tu propuesta académica de investigación, ¿no? Es decir, cada universidad, cada posgrado tiene varios temas que investigan muy importantes y ustedes tienen, hay tiempo, ver, ¿no?, qué universidad es más cercana, ¿no?, a su tema de investigación. En el caso de Fernanda, hay una relación, ¿no?, un acercamiento con la profesora Doré, ¿no?, que examina temas peruanos para el siglo XX. Sí, gracias, doctor, porque es cierto, ese es uno de los requisitos. Uno de los requisitos, sobre todo en el doctorado, es contar con un director de tesis. Antes de entrar, tuviste que haber contactado ya a un profesor de la universidad que quiera trabajar contigo y que quiera dirigir tu proyecto. Entonces, esa parte es uno de los requisitos, quizás el más importante para la universidad. ¿Cómo podemos acceder a las becas de Fundación UCAM para posgrado? Ahí ya hay que ser estudiante de tiempo completo de preferencia, y la universidad tiene como una plataforma virtual a través de la cual se postula. No hay que ir a dejar los papeles en físico ni nada, se accede, se meten los datos, si te piden algún comprobante en PDF se sube y listo, y ahí aparecen, siempre uno puede entrar como al portal de becas cualquier día y ver cuáles son las becas que están abiertas, las fechas límites para los concursos, cada cuándo se vuelven a abrir, los reglamentos, las fundaciones, vienen muy bien explicado, la verdad. Pero para ver esas becas hay que estar
ya inscrito en la universidad. Los requisitos para las becas de posgrado, bueno, un poco lo que habíamos comentado, demostrar la capacidad académica a través de participación en seminarios, ¿no? Como estos, de cursos, de eventos académicos. También depende, ¿no? Para los estudiantes de pregrado que van a pasar una maestría, se comprende que no se puede demandar lo mismo que para un estudiante que está pasando al doctorado, ¿no? Al doctorado quizás hay interés en más, en hacer énfasis en algunas otras cosas, pero aquí... Amigos, amigas, aquí tenemos un punto, ¿no? Tú acabas tu pregrado diciembre del año 23. En la experiencia peruana, mayormente el joven, la jovencita, tiene su bachelor en julio del 24. Hay algunos países que te exigen la licenciatura, México, pero en gran parte de los países el bachelor en Arts o Science es la base, ¿no? Entonces, ¿cuándo serán las convocatorias? Mayormente, octubre a diciembre serán las convocatorias para el posgrado. 2 meses en que evalúan tu expediente y te aceptan. Entonces, primero es que te acepte el posgrado, y una vez que te acepte el posgrado, te abre la oportunidad de ver las becas, aunque sí es bien conocido que hay programas que completan tanto el máster como el posgrado, ¿no? Españolas, pero en general casi todos aplican a la universidad los acepta con la carta de invitación y una vez ya con la carta ve las oportunidades de becas que parcialmente cubren parte de los gastos. ¿Y cuándo empiezan las clases? En septiembre del siguiente año, en septiembre del año 25. Y en ese tiempo, medio año, es el tiempo suficiente para tramitar tu visa, que lo hace de forma particular como estudiante, que normalmente demora 2 meses, no más de 2 meses, ¿no? Para distintos países del G7, por ejemplo, ¿no? Entonces es un proceso que toma, como pueden ver, un año, pero una vez que te admiten, es un bloque que demora 2 a 5 años, ¿no? Porque el máster, el posgrado, el doctorado mayormente lo toman como un solo bloque, ¿no? Si te admiten al máster, es muy probable que te admiten al doctorado, ¿no? Entonces son 5 años a 6 años que ya tienes una experiencia extranjera, ¿no? Y en un buen perfil, como lo ha indicado Fernanda, además de la nota, pero en el caso de la nota deben ver en ciertas áreas que hay una gran presencia del inglés, el pregrado no se lleva a cabo en esta lengua, inglés. Entonces, más allá del ranking que tenga la universidad o que el idioma en que haya el pregrado, lo que quieren ver es el liderazgo del alumno, el liderazgo académico y sobre todo en su relación con la comunidad, ¿no? ¿Qué relación, cómo ha ido aplicando su investigación en la comunidad? Eso es muy valorado en el norte. Sí, efectivamente, ¿no? Es, creo que, bueno, aparte de que el doctor Maldonado lo tiene más claro por motivos profesionales, a mí me consta que incluso en México es un poco así, ¿no? O sea, empezar a juntar los papeles de las traducciones, los certificados de idiomas, etcétera, etcétera, recibir los diplomas universitarios, requiere aproximadamente entre 8 y 12 meses, es decir, sí dura alrededor de un año. La plataforma o página para ver la información sobre las becas y los programas de la UCAM, en la UCAM pueden buscar Universidad de Quebec en Montreal y ahí les dirige, son páginas en internet que son muy claras, fáciles, aparece como futuros estudiantes y ahí se pueden ver todas, ¿no? Cuáles son todos los programas de estudio, las facultades, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría hacer para acceder a una beca de la Universidad de Quebec si tengo interés en ese aspecto intercultural desde la mirada de trabajo social? Las becas regularmente van por facultades, entonces eso es algo que se expone en las cartas de exposición de motivos, que es de trabajo social, pero regularmente las becas se dan como, por ejemplo, para la Facultad de Ciencias Sociales. Entonces,
no es que sea específicamente para trabajo social, hay algunas que sí, pero la mayor parte de esas becas son privadas y son muy pocas. En el caso, por ejemplo, del Departamento de Historia, son becas, por ejemplo, para estudios de Quebec, ¿no? De historia del Quebec de tal a tal año o en tal periodo o en tal siglo, son muy específicas y son becas como muy concretas, pero si no es eso, en realidad son como, cada quien le da el enfoque específico que uno quiere a través del propio expediente que uno arma. Estudiante de tiempo completo en la UQAM. En Canadá y en la UQAM existen dos modos de estudiar, estudiante parcial o estudiante de tiempo completo. Los estudiantes extranjeros solo pueden ser estudiantes de tiempo completo. ¿Qué significa esto? Que llevan la mitad de los créditos y la mitad de los cursos. Si un estudiante normal debería llevar 5 cursos en cuatrimestre, un estudiante a tiempo parcial lleva 5 y en vez de terminar el doctorado en 4 años, lo puede terminar en 6. Regularmente esto es para gente que trabaja, ¿no? Que no puede dedicar todo su tiempo a los estudios. Pero bueno, esto existe para los estudiantes extranjeros prácticamente no. Hay algunas posibilidades como permisos de paternidad o maternidad que, por ejemplo, en Canadá, sobre todo para los estudiantes de posgrado, que bueno, ya son mayores, algunos llegan casados, etcétera, etcétera, existen estos permisos como de paternidad de varios meses o maternidad y hay algunas excepciones. ¿Qué otras cosas tiene que ser elegido para las becas? Es un poco lo que les decía el profesor Maldonado. Amigos, amigas, hemos tenido relación con directores de Montreal y UQAM. El año pasado expusieron directoras de tercera edad y salud, directoras de adolescencia en Canadá, justamente del área de trabajo social, social work y políticas públicas, ¿no? Entonces, así como Fernanda, compartieron su experiencia de la investigación. Justamente había una joven argentina que trabajaba temas andinos allá en Montreal. Entonces, la idea es el clic, el punto muy fuerte desde el sur. Veamos quién hace tu tema en el norte. Ahora, ¿qué universidad? Por ejemplo, si tú eres ingeniero de minas, la universidad por excelencia es la Escuela de Ingeniería de Colorado, no Harvard, ¿no? Porque a veces uno tiene estos rankings que a veces tienen una serie de, uno piensa que estas son las universidades, no es así, ¿no? Depende, cada carrera tiene sus propios universidades de gran interés. Luego tenemos universidades en el sur muy importantes. Sao Paulo, Cape Town, Malaya University, la National Singapore University, que tienen un gran apoyo económico y grandes oportunidades, ¿no? Canadá, estamos hoy día con Canadá. Canadá ha tenido varias presencias en San Marcos, en Perú. Fernanda es un ejemplo de esta relación que ya empieza con Genoveva Doré y que se va a mantener y va a extenderse, ¿no? Entonces, Quebec, Montreal, por supuesto, mucho interés en este estado canadiense, en estas unidades canadienses, de la presencia andina y sobre todo peruana, ¿no? La labor sería conectar, ¿no?, nuestro tema específico de investigación con algún colega del posgrado. Les indico que muchas veces, a veces se piensa, veamos temas peruanos y quién estudia el Perú afuera. Quizás sea interesante pensar urbanismo, lo estudian en África, Asia y los Andes. Entonces, no necesariamente vamos a encontrar al que vea urbanismo andino, pero su urbanismo preindustrial. Y en este programa buscan una voz, una experiencia peruana. Buscan adolescencia en el sur global. Y la adolescencia andina es muy importante en ese programa de adolescencia en el Global South. Entonces, esta experiencia que Lima tiene, que Perú tiene, Ecuador, Bolivia tienen, es muy buscada a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, esta de las afinidades, una de las cosas que también pueden encontrar en las páginas de la UQAM y de cualquier otra universidad es que pueden buscar por facultad el repositorio de todos los profesores que se presentan a través también de los temas, ¿no? De sus temas de investigación.
y muchos de ellos en estos perfiles que están en la universidad que encontramos en Internet, allá es muy común que aparezcan, ¿no? Recibo estudiantes de pregrado, magíster, de doctorado, 1 o 2 al año, ponen ciertos límites, no ponen límites, mis líneas de investigación son las siguientes, aparece el correo electrónico, uno puede escribirles, en el caso de que también estén interesados. Yo, por ejemplo, no conocía a la doctora Doré antes de entrar, entonces literalmente la busqué así, ¿no? Por internet, en la plataforma de la universidad, le mandé un correo electrónico y le dije, este es mi currículum, esta es la idea de proyecto que yo tengo y a mí me gustaría trabajar con usted. Hicimos una videollamada y nos empezamos como a charlar 2 meses, ella me dijo que sí, me dio la carta de aceptación y con eso yo pude postular a la universidad, ¿no? Entonces, si están buscando también las afinidades, pues pueden buscar las líneas de investigación, que muchas veces también cada departamento y cada facultad, como bien les mencionaba el doctor Maldonado, pues tienen sus grandes líneas de investigación, que a veces tiene que ver también con la ubicación geográfica de la ciudad o del país, ¿no? Por ejemplo, él ponía el caso de la minería, ¿no? Tiene que haber minas cerca, ¿no? O estudios sobre turismo, pues tienen que ser regularmente países que tengan grandes destinos turísticos, ciudades cerca de destinos turísticos, etcétera, etcétera. Entonces, pero en la en las plataformas de la universidad pueden buscarlo. Creo que son todas las preguntas. Está la asistencia de salida. Entonces, bueno, en general, bueno, la UCAM es maravillosa. Quizás una de las cuestiones que a mí en lo personal también he visto en las veces que he podido hablar con estudiantes mexicanos es la cuestión del idioma, ¿no? El francés o el manejo del idioma, que tiene que estar certificado también por alguna institución internacional. Es difícil. En ese sentido, bueno, yo no vengo ahora de parte de una universidad mexicana, pero las universidades mexicanas también, al menos en las que yo he estudiado y colaborado, por ejemplo, la UNAM y la UV, la Universidad Veracruzana, reciben estudiantes internacionales también, sin mayor cuestión de revalidación de estudios, por ejemplo. Y también otra de las cuestiones que tienen es que, al menos en el caso mexicano, también hay bastantes becas para extranjeros sin importar el área de estudios a través del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el CONACYT, que una vez que también uno está admitido a un programa nacional de calidad, un posgrado nacional de calidad, las becas ahora están cambiando un poco, pero prácticamente son automáticas, ¿no? Y no existe este discernimiento entre becar a un estudiante mexicano y a un estudiante extranjero. Si el estudiante entró al posgrado de excelencia y está dentro de los mejores listados, tiene derecho a solicitar la beca. Entonces, bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene sus propias becas, las becas de la UNAM, que no las conozco cómo funcionan. Es prácticamente la única universidad en México que hace estas grandes becas verdaderamente. Pero bueno, eso existe nada más para estudiantes de magíster o doctorado. No hay becas para pregrado, salvo que sean a través de algunos convenios que también existen mucho, ¿no? Ahora creo que ya no existe, pero hace muchos años existía estas becas, por ejemplo, también de la Alianza del Pacífico, entre México, Perú, Colombia y Chile, para hacer estudios, para hacer estancias de investigación. En fin, hay muchas posibilidades que yo estoy segura que aquí podrán ir preguntando, y que acá están los expertos, por ejemplo, el doctor Maldonado lo tiene mucho más claro que yo, para ustedes, ¿no? Para ustedes como estudiantes sanmarquinos, para estudiantes peruanos, pero sí, bueno, la diferencia también es bastante grande, ¿no? México es un país muy interesante, pero sigue siendo un país latinoamericano. Estudiar en Canadá tiene otras connotaciones que por ahí también son mucho más atractivas, ¿no? Desde el idioma es un país distinto, es una cultura también distinta, las dinámicas de estudiantes estudiantiles son distintas a lo que nosotros conocemos por acá. Entonces, pues es bastante enriquecedor, no solo en la parte académica, que sean verdaderamente programas de alta calidad,
sino que también el hecho, bueno, de migrar, aprender a trabajar en otro idioma, conocer gente de distintas culturas, es lo que va un poco también enriqueciendo las experiencias, digamos, estas aprendizajes en paralelo a lo académico, ¿no? O fuera del mundo académico, que son bastante valiosos también. Bueno, si no hay ninguna... Perdón, es que me comentaban de la posibilidad de hacer más énfasis en mi proyecto de investigación, que bueno, algunos de ustedes me comentaban algunas cosas. Bueno, mi proyecto de investigación es un estudio comparado que quiere demostrar como el uso de la censura vista como en dos vertientes, una vertiente creadora de un discurso oficial y de una propaganda cultural estatal, ¿no? Hegemónica. Y del otro lado, la censura como esta idea clásica que tenemos de censura, que es un poco como supresiva y represiva o controladora desde un enfoque un poco más de control, ¿no? Entonces, para mí me interesa como esta vertiente, sobre todo la primera vertiente, ¿no? Que va muy acompañada de la segunda, pero sobre todo esta propuesta de crear una parte discursiva que permita generar una cultura hegemónica, ¿no? Que evidentemente le sea favorable al Estado, pero que también aparezca desde que también aparezca desde otros ángulos, ¿no? En esta idea de que la hegemonía es un proyecto que se construye y que no se impone por la vía de la violencia. Entonces, bueno, la censura por ahí, si hay una represión que a veces puede ser un poco violenta, pero que no es abierta, que tampoco existe como tal, no se llama censura en primera vista, salvo las únicas ocasiones que es igual en México y en el Perú, donde sí existen la censura por ley, es en el caso del cine, pero eso es algo muy común. Eso es algo bastante común en la época, ¿no? Es una cosa que hacen todos los países y que como el cine es algo muy nuevo, en realidad tiene apenas una década y están haciendo esta ola del cine comercial, no saben bien cómo regular esta idea de los espectáculos, ¿no? Es algo bastante nuevo que muchas veces se les escapa porque muchas películas también son extranjeras. En fin, es una cuestión que tiene que ver sobre todo con lo moral, a veces con lo político. Bueno, en México tiene que ver mucho con lo político, con la Revolución Mexicana, y en el Perú tiene que ver mucho con la cuestión moral, de quiénes pueden ver los filmes, qué va a aparecer en los filmes, ¿no? En el resguardo de los valores cristianos, de la decencia, ¿no? Lo que se suponía, bueno, lo que se conocía como eso, la decencia, las buenas costumbres. Entonces, bueno, eso existe, ¿no? En México existe la censura en la Constitución, la censura cinematográfica a través de la Constitución, en lo que sería allá es la Secretaría de Gobierno, aquí sería el Ministerio del Interior, y en México, en Perú existe el Patronato Nacional de Censura Cinematográfica. Se dedican en ambos casos a ver películas, ¿no? Y a decidir si se exhiben, qué clasificación se les va a dar, si deben ser recortadas o no, etcétera, etcétera. Esa es la única donde la censura, o sea, aparecen con esos nombres, ¿no? Patronato Nacional de Censura Cinematográfica, y en el caso de México es el Departamento de Censura Cinematográfica. Pero de ahí en fuera, pues existen estos controles siempre discursivos, intelectuales, académicos, culturales, que no reciben el nombre de censura, pero que vista desde mi análisis y mi propio ejercicio, definitivamente pues la limitación, ¿no? De la opinión y de estas cuestiones democráticas es un ejercicio de coerción y de control que se puede entender como censura. Esa es una de mis hipótesis principales y por eso yo quiero hablar como de los procesos de censura, no como una sola censura, sino como varios procesos que se están dando de maneras muy particulares y que, bueno, la idea de comparar México y Perú es también como para hacer una referencia general
a cómo funcionan los procesos de censura y la cultura latinoamericana en la década de 1930, ¿no? Yo elegí dos casos, México y Perú, pero no son excepcionales, más bien son también representativos de un proceso que se está dando a nivel internacional y que tiene connotaciones latinoamericanas muy específicas, ¿no? Entonces, la promoción del teatro, por ejemplo, ¿no? De un teatro oficial en México que se regulan, por ejemplo, a través de las inspecciones de espectáculos, de lo que se llaman las inspecciones de espectáculos, y que regularmente aluden a los costos de las entradas o a cuestiones que son técnicas o físicas de los teatros como espacios físicos, pero que en el fondo tienen otras interpretaciones también de restricciones a la vida cultural, ¿no? En el caso de México hay un proceso que oficialmente se denomina como de una libertad absoluta, pero que vemos que es falso, ¿no? Y que el presidente siempre dice que va a haber una libertad y que no se va a reprimir a nadie, pero después vemos que digamos, en cuestiones más de políticas locales o en temas muy específicos, evidentemente sí hay un control que es ilegal porque no está garantizado de ninguna manera en ninguna legislación ni de manera constitucional. Contrario en el caso peruano, por ejemplo, que mucha de la disidencia política sí pasa a ser regulada a través de la ley de emergencia, ¿no? Que permite por la vía legal la represión sobre todo a tres grandes grupos, que va a ser al APRA, al Partido Comunista y también al Partido de la Unión Revolucionaria, ¿no? Que esta parte son de distintos matices políticos todos, ¿no? La Unión Revolucionaria tiene connotaciones discursivas, por ejemplo, discursivas muy similares, por ejemplo, a las que está teniendo el presidente en turno, Benavides, sobre todo al principio de su gobierno, y que después de cualquier manera deciden censurar y perseguir, ¿no? Y pasa mucha parte de esta expresividad cultural pasa entonces a la clandestinidad, cosa que no sucede en México. En México no sucede oficialmente, ¿no? Pero no quiere decir que no haya esta especie de controles. Entonces, estas diferencias que estoy manejando muy superficialmente son las que a mí me interesan y que me parece muy interesante, porque finalmente ¿no? Demuestra justamente en el fondo la construcción de estos pactos hegemónicos que se reflejan en la cultura y donde el Estado tiene ciertos intereses, pero también se ven en la obligación de abrir un diálogo y una negociación con otros actores políticos del entorno, ¿no? En el Perú no siempre va a ser un diálogo, ¿no? En México sí es un diálogo muy abierto y que incluye muchísimos actores. Aquí aparentemente no lo es, pero habría que ver también, y eso yo tengo la tarea de las próximas semanas, hacer el análisis justamente de mis archivos, qué dicen las fuentes, para ver que, bueno, aparentemente no hay como mucha negociación hegemónica, pero tengo mis dudas, ¿no? Porque como hay esta imposición de la represión por la vía de la fuerza, eso parecería que no hay una negociación de las fuerzas políticas, pero hay que verlo porque finalmente también está la cuestión de la resistencia a la censura, que es algo que es bastante fascinante también y que entra un poco dentro de mi categoría de qué es censura y cómo funciona la censura. Así que todavía me queda bastante estoy terminando de colectar las fuentes peruanas y me queda bastante para pues analizarlas, ¿no? En los próximos meses tendré que sentarme a revisar qué dice la prensa, qué dicen los archivos, qué dicen los boletines municipales, las cartas, todos los materiales que he encontrado, los boletines del Teatro Universitario de San Marcos, por ejemplo, acerca de las opiniones de control al cine, al teatro, a las artes, etcétera, etcétera. Los testimonios de grandes intelectuales de la época, Luis Barcalcel, por ejemplo, que dejó sus memorias y tiene un par de referencias a los años, algunas otras crónicas que se publican posteriormente en El Comercio, no de los años 30, se publican varios años después, en fin. De la radio también, ¿no? La radio es el otro nuevo medio de comunicación cultural masivo que justamente tiene su boom en la década de los 30. Entonces, espero
aspectos culturales que quizás para nosotros todavía existen, pero no son tan centrales, ¿no? Nosotros ahora nuestra principal beta cultural posiblemente tendría que ver a través del Internet, ¿no? Y veríamos las regulaciones del espacio público a través del Internet, pero en ese entonces el radio y el teatro, por ejemplo, el teatro a pesar de que es un gran clásico de la cultura, pues están ahí, ¿no? Todavía. De hecho, la censura al teatro en Perú fue legal hasta 1919. En el 19 como que ya se olvidan de censurar al teatro porque ya no le ven mucho caso. Tiene que ver, claro, con procesos que también comparten México y Perú, que son las herencias de los procesos coloniales como virreinatos, que es algo que solo comparten en realidad México y Perú en toda la dinámica, digamos, colonial latinoamericana. Las grandes ciudades con tradiciones culturales bastante arraigadas y que por lo mismo también no, el teatro en México y en Perú no eran nada nuevos y tienen sus propias dinámicas y sus propias lógicas y pasan varios puntos y son también bastante similares. En la época justamente se diversifica. En México toma un apogeo el teatro hipernacionalista y empieza como un proceso de hipernacionalización, mientras en el Perú el teatro en realidad sigue sobre todo siendo puesto en escena por parte de compañías extranjeras españolas, ¿no? Y en ese mismo periodo en México se están sacando a las compañías españolas de zarzuela y de revista para generar propias compañías mexicanas. En Perú es un proceso que me parece que es más lento y que va a tomar un par de años más, que es más visible por la década de los 40 o los 50. Y así sutilmente, ¿no? Tengo una vertiente en cine, una en teatro, una en prensa y una en radio, y estoy por ver si abro una nueva vertiente a través de pintura, de cuestiones visuales, o si hago cine y visuales. Entonces, bueno, es un poco, pero ha sido bastante interesante. La actividad política en Cúspide, totalmente, ¿no? Yo no era el proyecto que yo quería hacer. México también es un país, como toda América Latina, quizás algunas excepciones, hipercentralista, ¿no? La vida es muy jerárquica y comienza como la vida política y económica y cultural, comienza en la capital, en la Ciudad de México, y de ahí oficialmente, ¿no? Se distribuye como depende cómo estén los puntos y las regiones. Me parece que aquí también es un poco similar, y eso hace que en las regiones o en otras ciudades las dinámicas sean totalmente distintas. Yo quería trabajar como con dinámicas, claro, que no solo hablaran de la Ciudad de México y de Lima. En México, aunque solo consulté también la versión federal a través de los archivos de la Ciudad de México y del gobierno central federal, encontré casos donde ahí se hablaba de lo que pasaba en otros puntos del país y me apoyó un poco como para salirme de esta dinámica centralista. En el Perú todavía no estoy muy segura de haberlo logrado, pero no pierdo de vista eso, ¿no? Que lo que pasa en Lima no es lo que pasa, o sea, la visión que tiene Lima no es en realidad la visión del Perú completo. Y que en México es igual, la versión que hay en la Ciudad de México no es la versión que tiene todo el país, ¿no? O sea, que son países, aparte, grandes, que son países diversos, y que, claro, no se puede obviar, aunque yo estoy muy consciente, quizás en mi tesis, la visión sí sea como muy desde el centro. Intento no hacerlo, pero es posible porque, pues, los archivos los consulté en las capitales, ¿no? Entonces, será uno de mis puntos críticos. Así que bueno, no sé, gracias por los comentarios. No sé si alguien tenga alguna otra duda o si el doctor Maldonado quiera agregar alguna otra cuestión. Sí, Fernanda, es muy importante tu tema de investigación. Ahora, llama la atención que la censura es parte de un intento, ¿no? De crear una imagen, ¿no? Esta imagen de mayormente de lo popular, ¿no? Cómo se proyecta lo popular y cómo así de lo popular lo identifican con la nación. Entonces, para los años 40, 50, toda América Latina está muy conectada, ¿no? Con la propuesta mexicana de cine.
¿no? De cine donde se exhibe, ¿no? Una propuesta popular, entonces esta se construye, ¿no? O sea, esta propuesta es muy moderna. En los años 20, 30, estamos hablando después de la Revolución Mexicana, y cómo esta propuesta mexicana se extiende, ¿no? Hacia América Latina, y simultáneamente va decantándose de varias propuestas en esta discusión mexicana, y cómo esta es nacional, pero al mismo tiempo busca limitar, ¿no? El nacionalismo de los años 30, sabemos en qué conduce, ¿no? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, fenómeno europeo, Italia, Alemania. Entonces, es muy llamativo, ¿no? Es muy interesante, atractivo pensar esta construcción de la nacional latinoamericana en esta década de la depresión mundial, ¿no? Y de la inminente Segunda Guerra Mundial. Sí, claro, muchas gracias. Sí, el efecto de lo popular también está muy presente justamente en la generación de discursos culturales, ¿no? La apelación no tanto a los campesinos, por ejemplo, un poco a los indígenas desde una visión que ya conocemos indigenista muy restrictiva, pero por ejemplo hay una gran apelación a los obreros y a los sindicatos, tanto en México como en Perú. Y claro, la clase obrera no es muy amplia en ninguno de los dos países, pero la apelación y la idea también de la generación de estrategias culturales populares y de apelación popular va mucho hacia ese lado. Y es bastante interesante, ¿no? Ese es un punto que tienen los dos países en común, la generación de proyectos y de leyes y de cuestiones distintas, ¿no? Perú genera las suyas, México genera también otras distintas, pero ambos tienen este interés justamente en apelar a lo popular a través del obrero. Y bueno, la otra cuestión que es excepcional es la cuestión de la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana genera una identidad hipernacionalista, cuya herencia en México vivimos hasta el día de hoy, pero que es hipermexicanista en todos los sentidos, ¿no? Y que centra muchas de las cuestiones en esta idea del mestizaje, por ejemplo, que en nosotros es bastante fuerte y que limita también, esa es otra de mis ideas, que también es un tipo de censura cuando el discurso no viene de hasta arriba y dice la identidad y la cultura mexicana es esto, y es lo que se intenta imponer justamente a través de cine, a través del teatro, a través del radio, como estas vertientes un poco cerradas, como en cuadros, en cajas de la cultura es esto, ¿no? Un mexicano o una mexicana se ve así, actúa así, los temas quedan también muy prohibidos o muy claros, ¿no? Exaltación a la visión oficial de la Revolución Mexicana, decir que México es un país que logró una revolución, la Revolución Mexicana en realidad quedó trunca, ¿no? Muchas de las grandes demandas que llevaron a la revolución nunca se cumplieron, pero en el discurso oficial sí. Y Cárdenas es un poco excepcional porque procura aterrizar muchas de estas cuestiones de demandas de la Revolución Mexicana justamente para evitar un nuevo levantamiento popular de las masas campesinas, sobre todo. Entonces, ¿no? La exaltación a la Revolución Mexicana, los héroes de la Revolución Mexicana, que la mayoría de ellos seguía vivos, bueno, la mitad seguía vivos y la otra mitad acababan de ser asesinados por los contrincantes políticos. Entonces, sí, una cuestión por ahí con los ejidos, ¿no? En la década de los 30 es el mayor reparto agrario y la generación de ejidos y de los ejidos más grande, y va a ser la última. O sea, después de eso, la cuestión del ejido va a comenzar a declinar. Con Cárdenas va a haber un boom que justamente va a ser como una de las grandes concesiones para después retraer un poco este avance, digamos, progresista y comenzar a decir que la revolución triunfó y que no hay pendientes en la Revolución Mexicana. Entonces, la censura en México funciona sobre todo a través de la crítica a la Revolución Mexicana, ¿no? Se censura todo lo que critica la Revolución Mexicana. Lo que dice que la Revolución Mexicana es un ejercicio que termina siendo, por ejemplo, un ejercicio de corrupción política, que deja pendientes, que no es verdaderamente revolucionaria. Todo eso es lo que se comienza a censurar. Y se censura imponiendo estos discursos, por ejemplo, de cine mexicano, y se censura también a través pues de controles económicos o de controles ministeriales, o por ejemplo, les decía, ¿no? A través de la oficina de espectáculos,
que claro, sobre pretexto de que hasta el día de hoy cualquier persona que quiere poner como un espectáculo en algún espacio público tiene que pedir permiso eh, para decir qué tipos, ¿no? Y los espectáculos de la década de los 30, circos, corridas de toros, teatros, conciertos, eh, declamaciones, disertaciones, todo eso entra como un poco en espectáculo y hay que ir y pedir permiso. Y en México, por ejemplo, a través de la Dirección General de Espectáculos, se negaban los permisos, ¿no? Pedían, por ejemplo, ¿de qué va a tratar la obra de teatro que quiere poner? Es una narrativa sobre la Revolución Mexicana. Traiga el guión. Revisaban el guión y les decía, no se puede poner porque el acceso de entrada tiene un costo muy elevado para lo que la obra es. No se puede poner porque tiene mala calidad. Nunca decían que era por motivos políticos, aunque después después de que uno revisa los archivos se da cuenta que en realidad las cuestiones son políticas, aunque ellos no los admitan, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta que la obra de teatro y el guión es totalmente político y hace sátira a los gobernadores y al presidente, etcétera, etcétera, porque la risa siempre ha sido, ¿no? La comedia es uno de los grandes espacios para hacer justamente la crítica política, siempre ha sido así y siempre lo será. Bueno, justamente, por ejemplo, ahí es donde se ponen estos controles, que todo el mundo dice que no es censura, desde esa época se dice que eso no es censura, pero cuando uno lo ve ya con perspectiva, pues sí es un modo de censura. Aquí la verdad es que ya consulté los archivos del municipio de Lima sobre la dirección de espectáculos, pero no he podido revisarlos qué es específicamente lo que tienen, pero sí vemos un poco también toda esta especie claro, de controles y de permisos y de quiénes son los que van a poner quiénes son los que van a poner qué puestas en escena, ¿no? Qué tipos de espectáculos se quiere. Por ejemplo, algunos de los problemas que también México y Perú tenían en ese entonces, las relaciones diplomáticas son muy tensas por distintos motivos. De hecho, en la década de los 30 se reanudan las relaciones diplomáticas, un poco parecido a lo que sucede hoy en día, de hecho, ¿no? O sea, el canal no está roto de todo, pero hay una degradación de las embajadas y hay una cuestión en la década de los 20, el embajador mexicano en el Perú, en Lima, pasa en una valija diplomática correspondencia del APRA, que está prohibido por Sánchez Cerro. Entonces, bueno, eso basta para que se rompan las relaciones diplomáticas entre los países y después, bueno, va a haber estas tensiones porque evidentemente, como también comentaba el doctor Maldonado, la Revolución Mexicana va a tener un eco muy fuerte en América Latina, pero también va a generar muchos temores políticos de evitar la revolución, ¿no? Evitar que la Revolución Mexicana se propague. La Revolución Mexicana tiene varias vertientes oficiales, la antiimperialista es muy alabada, por ejemplo, en América Latina, pero la anticlericalista no. La vertiente que va en contra de la Iglesia Católica genera pánico en toda Sudamérica y en Centroamérica, en toda América Latina genera en realidad bastante pánico que se haga así. Entonces, muchas de las cuestiones culturales mexicanas que se están proyectando en México no se transmiten a todos los países de América Latina, ¿no? O sea, por ejemplo, en Argentina tienen muy buena recepción, pero aquí en Perú vemos que llegan contadas, no llegan como se presentan en México con esta ¿no? Esta sensación de la Revolución Mexicana. Eso aquí queda como muy acotado y aplaudido por algunos intelectuales y académicos, pero por la clase política como que evidentemente hay un temor de que eso sea los que más se identifican también y promueven justamente varias cuestiones de la Revolución Mexicana ahorita en lo que yo he visto y tiene que ver un poco también con los personajes y la cercanía es el APRA. Entonces eso también genera un poco recelos, ¿no? Y el APRA comparte varios de los valores de la Revolución Mexicana, como va a ser el antiimperialismo, como en la década de los 20 será el anticlericalismo, después lo dejarán para la década de los 40. Entonces, bueno, hay una cuestión ahí bastante interesante. El cine mexicano es muy censurado en Perú en la década de los 30 y en la década de los 40,
Muchas de las películas mexicanas que se envían no se pueden exhibir en Lima porque se considera que son inmorales, ¿no? Como la película Santa del 42, del 44. Entonces, hay varias cuestiones por ahí que se ven un poco, digamos, limitadas. Es decir, también en viendo cómo se van dando las relaciones de un país frente al otro, sí hay varios tesones interesantes, ¿no? Porque sí hay siempre una comunicación y México siempre tiene un interés por voltear a América Latina y hacer giras culturales y políticas de América Latina y enviar grandes embajadores a todos los países latinoamericanos. Aquí envían varios personajes también de primera orden en el mundo cultural político mexicano. Pero bueno, los países de acogida muchas veces son más celosos justamente de esta gran promoción de la Revolución Mexicana, que en el discurso oficial, como les digo, se vende como lo máximo. Entonces, en la década de los 30, justamente está calmándose la situación, ¿no? México dice que la etapa revolucionaria ya pasó, entonces eso también genera como un poco más de, digamos que muchos de los otros dirigentes políticos latinoamericanos se calman un poco, porque dicen, bueno, si ya terminó, ya podemos decir que ya se acabó y que ya no podemos tener como esta recelo justamente del cambio revolucionario. Entonces, por aquí he visto también, perdón, varios comentarios sobre la cuestión de la iglesia, las películas, algunas preguntas más específicas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se continuó con la política del general Cárdenas en México? Es muy curioso porque discursivamente sí se continuó y después no se continuó porque se consideraba que era una política muy de izquierda y progresista que estaba justamente incomodando a las clases empresariales y a la dirigencia política, digamos, que había salido de la Revolución Mexicana, pero que era un poco más tradicional y que quería guardar los privilegios ya conquistados a través de la Revolución. Entonces hay como este giro justamente en que en el discurso se sigue diciendo que se va a hacer todo eso, pero en la manera práctica, también por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, eso hace que México no quiera poner más tensas las cosas. Se considera que se hicieron grandes logros como la expropiación petrolera, se considera uno de los grandes logros nacionalistas, el reparto agrario, la creación de sindicatos, entonces también como que prefieren salvaguardar los logros ya permitidos y no arriesgarlos, y los demás como que sienten que ya no es época también de ser, digamos, tan revolucionarios en sus propias palabras. ¿La cuarta transformación continuó con la reforma agraria? No. Películas como Canoa, Tivoli son frecuentes. Bueno, estas son películas que van a venir después con el Canoa incluso después, ¿no? Pero va a venir esta época en los 50 de la época de oro del cine mexicano. La época en la que yo trabajo apenas comienzan estas dinámicas del cine, ¿no? Del cine mexicano apenas comienzan a hacerse películas y apenas comienza a verse este formato de expansión y promoción, que en la década de los 40, a partir de 1939, 1942, ya va a ser mucho más específico. En esta época sí se envían películas, pero no todas son mexicanas, ¿no? Muchas son también lo que siempre ha pasado. Muchas veces se envían las películas porque México está muy cerca de Estados Unidos, entonces se hace la distribución a América Latina y desde México se distribuyen las películas a Centroamérica y a Sudamérica. Durante los gobiernos del PRI y el PAN privatizaron todo: petróleo, electricidad, minería. La electricidad, bueno, la minería es privada igual que la electricidad desde hace muchos años. El petróleo, sí, está privatizado, mitad privatizado. En realidad, aunque se hizo la nacionalización del petróleo, fue también bastante condicionada, ¿no? Porque nunca se generó una industria. Hay una industria de extracción, pero no hay una industria de refinería, que es lo que el gobierno actual quiere hacer, pero ya en un momento en el que, bueno, las energías renovables son las que están entrando y todo el mundo se pregunta, bueno,
qué pasaría ahí. O sea, porque si todo el mundo habla de otro tipo de energías, nosotros apenas vamos a hablar de abrir refinerías para el crudo mexicano, ¿no? O el petróleo mexicano. Entonces, bueno, el petróleo se nacionalizó como tal, pero toda la vida el petróleo, el crudo como tal, se exportó a Estados Unidos para que allá se hiciera, porque en México no existieron refinerías, ¿no? Y esa fue una de las grandes limitantes, digamos, de la expropiación petrolera. México nunca desarrolló como una industria como tal que no solo fuera extractivista, sino para hacer sus propios insumos a través del petróleo. Y la minería toda siempre ha sido privada. Esa sí nunca ha sido parte del gobierno. Los sindicatos sí son muchos, trabajan de cerca con el gobierno, pero siempre han sido privadas, aunque en México, bueno, la minería es importante. No es obviamente lo que es aquí, por ejemplo, ¿no? O sea, sí hay buenas minas y hay varias regiones y hasta el día de hoy hay una minería también bastante amplia, pero bueno, no es tan... Y la electricidad, una época fue pública, después hubo una empresa pública y otra privada, y eventualmente la pública quebró, así que se quedó solo en manos de la privatización. Y bueno, estas reformas de privatización, que son sobre todo del 2012, del último gobierno del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, sí tiene que ver con ya como un paquete, digamos, más neoliberal, o lo que hoy en día o sea, esta nueva ola liberal, ¿no? De la economía liberal, que conocemos bajo el nombre del neoliberalismo. Pero son también, digo, son, por ejemplo, en el caso de Petróleos Mexicanos, Pemex, la empresa sigue siendo nacional, pero muchas de las cuestiones que hacía la empresa ya se concesionaron justamente a empresas privadas. Entonces las empresas son públicas, pero las concesiones son privadas, lo cual hace como que en realidad pues ya todo sea más privado que público. Así que bueno, no sé si hay alguna otra cuestión a comentar. Bueno, yo me detuve en esta última etapa ya porque teníamos el tiempo en mi proyecto, pero si quedó algún otro pendiente también de las universidades mexicanas o de las universidades quebequenses o del proyecto, lo que sea, está abierto también. Muchas gracias por los deseos, muchas gracias también por la atención, por las preguntas. De nueva cuenta, sobre todo para los estudiantes, siempre es muy fácil hoy en día con el internet también buscar las informaciones para los estudios de posgrado o las actividades que existen, las posibilidades de intercambio. Aparte, bueno, de todas las becas que también existen en otros tipos de organismos como la Organización de los Estados Americanos o becas Erasmus o becas, ¿no? Que esas son para Europa, pero otro tipo de becas que también son mucho más amplias y que tienen sus propias plataformas y que uno puede consultar y que cualquier persona puede aplicar siempre y cuando, bueno, se cubran los requisitos. Becas de bancos, por ejemplo, también que existen. Entonces, la idea un poco es darse la curiosidad, ¿no? Y como decimos en México, la maña, sin saber cómo buscar, ¿no? Y tener la paciencia para buscarlo, para buscar por las universidades, para compararlos. Todo lo demás no siempre, parece que no siempre es sencillo, pero yo recuerdo alguna vez un profesor en la UNAM, chileno, él fue a hacer sus estudios en la década de los 80s o los 90s al Colegio de México, que es otra institución educativa en México. Y claro, bueno, en esa época no había internet, entonces más bien las convocatorias se difundían 2 años antes para entrar al doctorado, ¿no? Y se enviaban como por correo postal a los amigos de otras universidades y de aquí se enviaban a otras universidades. Él estaba hasta el sur de Chile.
Entonces, claro, en lo que él revisó la convocatoria, que llegaba todavía en papel, ¿no? O se publicaba después de eso, se volvió a publicar en revistas estudiantiles y todo lo demás, y juntaba los papeles y enviaba por correo postal, imagínense, desde Chile hasta México, para que le recibieran los papeles y ver si lo aceptaban. Eso a mí me parece que verdaderamente es más complejo, ¿no? Y después mudarse a México con toda esta idea de en realidad conocer, pero desconocer, porque el Internet ahora nos permite bueno, uno puede meterse, ¿no? A Google y buscar los mapas, cómo llegar, cómo se ve, incluso cómo se ve la calle, ¿no? Cómo es absolutamente todos los traductores de idiomas. Hay muchísimas herramientas ahora que el mundo digital, pues justamente da muchas más opciones, que a veces es abrumador, pero también están estas otras facilidades donde uno puede buscar y enterarse de cosas con una manera mucho más fácil que lo que a mí, yo me acuerdo cuando este profesor a mí me contó eso y dije, no, eso es verdaderamente complicado, ¿no? Porque una vez, 2 meses para que la correspondencia hablara, 3 meses, 5 o 6 meses en los que paseaba el concurso y él le avisaban también por correo postal que sí había quedado. Después él tenía que volver a hacer otro envío para aplicar la beca y para todo lo demás, y en lo que llegaba y no llegaba, pues, 2 años. O sea, 2 años entre una cosa y otra, y vaya, ¿no? Y sin tener una idea del todo eh, específica de a dónde iba a llegar, cómo era físicamente, o sea, claro, mandaban las fotos a veces en las convocatorias, o si alguien ya había estudiado en México o en esa universidad, bueno, pero ahora uno puede buscar, ¿no? Fácilmente muchas otras cosas, entonces es más bien armarse de paciencia y buscar todas estas opciones, buscar a través, bueno, de la información que tiene su universidad específicamente para ustedes, pero también, bueno, a través de redes sociales, a través de las universidades. Ahora me parece que bastante, un acceso a la información mucho mayor y que permite también contrastar en esta idea que les proponía el doctor Maldonado, buscar qué es lo mejor para cada quien, ¿no? Algunos de ustedes preguntamos cuál es la mejor para derecho, para ingeniería, para trabajo social. La verdad es que yo lo desconozco, ¿no? Yo estoy muy metida como en el campo de la historia, pero es cuestión un poco de ver, ¿no? De ver las buenas universidades aquí o revisar en cada universidad los departamentos que dicen cuáles son las opciones. Uno se da cuenta de cuáles son los buenos departamentos para los estudios porque permiten hacer actividades prácticas, porque hay muchos estudiantes, sobre todo eso, ¿no? Que permiten tener convenios para que uno haga, también depende lo que cada área sea, ¿no? O sea, una práctica en historia, por ejemplo, pues es lo que yo estoy haciendo, trabajo de archivo, no tiene mucho más dinamismo, pero por ahí a lo mejor los de ciencias de la comunicación o los de psicología, pues un trabajo práctico con comunidades o trabajo práctico en plataformas de comunicación donde haya estudios de radio, de televisión, etcétera, etcétera, o que haya justamente clínicas universitarias para hacer el trabajo de psicología clínica con pacientes o trabajo de intervención social en ciertas comunidades. Es decir, todas las opciones que cada uno de los departamentos tenga. Entonces, sí, claro, depende un poco y hay que irlo buscando, pero uno se va dando cuenta también que si el departamento es muy grande, si es de los primeros que se fundó con la universidad, si es de los últimos. Cuando uno ya está ahí se empieza a dar cuenta. En cuanto a la escuela de historia, sí, por mí encantada. Yo personalmente les aviso que voy a estar no disponible la próxima semana, pero yo estoy hasta el 30 de enero. Entonces, bueno, el doctor Maldonado y aquí tienen mi correo electrónico y podríamos ponernos de acuerdo para la última semana de enero, adelantando un poco. Y si también alguien tiene alguna otra duda o cuestión sobre Montreal o Quebec o algo, ahora también la Universidad de Quebec tiene muchos videos, ¿no? Suben muchos videos, síganlos en Facebook, síganlos en Instagram. Ellos tienen también incluso visitas virtuales a su campus para cuando justamente los estudiantes, sobre todo los de pregrado, quieren entrar, hacen estas exhibiciones de cuáles son las escuelas, cómo funcionan, qué oferta cada facultad, qué oferta cada departamento, y se pueden hacer en Internet, ¿no? Ellos están muy acostumbrados a recibir muchos estudiantes extranjeros, sobre todo árabes. En la UCAM hay mucho colega del mundo árabe, de África y Asia. Entonces, pues sí, están muy acostumbrados y también se los digo, hay mucha empatía y hay muchas facilidades en el entendimiento de que el estudiante extranjero pues no es su idioma, no es su país,
requiere quizás más tiempo para adaptarse. Existe también como esta facilidad personal, sensible de integrarlos. Existe también un departamento para estudiantes internacionales y extranjeros con actividades, eso olvidé comentarlo, con actividades culturales como pasar por ejemplo, este año no me tocó, pero el año pasado sí, pasar las Navidades o las fiestas cuando uno es migrante con una familia de allá, ir a museos, ir a actividades. Entonces, hay también esto, ¿no? Una conciencia de que los estudiantes extranjeros quizás requieren también otro tipo de actividades y otro tipo de beneficios que un estudiante local no necesitaría. Cómo conocer la cultura, por ejemplo, también en algún momento un taller sobre cómo vestirse para el invierno, ¿no? Que digo, un poco de frío uno lo tolera, pero menos 30 grados y toda la nieve requiere otra dinámica que uno no conoce. Entonces, cómo comer, cómo caminar, los cambios climáticos, estas cuestiones, por ejemplo, la UCAM las ofrece porque tienen esta sensibilidad hacia sus estudiantes extranjeros, que no son pocos. Entonces, también, si tienen dudas de la UCAM, pueden buscarlas en redes sociales y en sus páginas de internet siempre suben videos de absolutamente muchísimas cosas, ¿no? Por facultad, por departamento y en la universidad en general. Bueno, ante todo, gracias, Fernanda. Les quiero compartir lo siguiente, ¿no? Desde el año 21 se han llevado a cabo varios encuentros con varios directores de Europa, África, Oceanía, Asia y América. Valdir Barzotto, vicedecano de la Facultad de Educación de Sao Paulo, participó en el seminario el año pasado y este año la Universidad de Sao Paulo tiene un programa para promover la movilidad de sus estudiantes hacia San Marcos y se proyecta este año recibir 7 estudiantes de Sao Paulo en San Marcos, ¿no? En el caso de Europa y España, la entonces directora de la Escuela de Posgrado de Granada también participó de psicología y a partir de esa experiencia logró vincularse con la facultad respectiva, ¿no? Entonces, hemos tenido la presencia del director del Centro de Agroindustria de la Universidad Nacional de Australia y también hay gran proyección con esta universidad a pesar de la distancia, ¿no? Australia y Perú. Bien, hago presente que se proyecta sesiones durante todo el año, estamos ahora en enero, la siguiente sesión en el mes de enero nos va a tener la presencia del doctor José Aragón. José es director del Centro de Física Aplicada y Tecnologías Aplicadas de la UNAM. Él ya estuvo el año pasado compartiendo, va a continuar compartiendo su experiencia. La UNAM está muy atenta a las actividades que desarrolla San Marcos y, por supuesto, ¿no? Tanto profesores como alumnos, ¿no? En América Latina, además de la UNAM, está Sao Paulo. También va a participar esta universidad en febrero, marzo, en el seminario, ¿no? En el caso de los idiomas, bueno, habrá en las sesiones respectivas el intérprete correspondiente, ¿no? Ya sea inglés, italiano, portugués, etcétera, ¿no? Bien, ante todo, reitero un gran saludo al vicerrector académico de pregrado, doctor Carlos Cabrera, gran apoyo del BRAP a las actividades del seminario y toda la intención de acompañarlos en su proyección, ¿no? Académica, ¿no? Permitir que este espacio, este encuentro, fortalezca tanto a estudiantes como docentes en su proyección internacional. Muchas gracias.